La descubrí en mi propia cama con otro, pero lo que hice después la destruyó frente a todos y cuando intentó volver, ya era demasiado tarde. No hay forma elegante de decirlo, el sonido fue lo primero. No una voz, no un grito, un susurro ahogado, seguido de una risa que no debía estar en mi casa. Me quedé congelado en la puerta, con las llaves aún en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía antes de ver nada. Empujé la puerta del dormitorio. Y ahí estaban. Mi cama. Mi almohada. Mis sábanas. Y ella, con otro. No grité. No lloré. No dije una sola palabra. Solo sentí un vacío tan profundo que me tragó entero. ¿Qué haces aquí?, dijo ella, como si yo fuera el intruso. El tipo apenas se cubrió, sorprendido, pero no avergonzado. Como si esto fuera normal. Como si yo fuera el que había llegado tarde a una fiesta a la que nunca fui invitado. No recuerdo cuánto tiempo estuve mirándolos. Segundos. Minutos. Pareció una eternidad. Después cerré la puerta. Sí, la cerré. Y me fui. Si alguien me hubiera preguntado una semana antes si confiaba en ella, habría respondido sin dudar, más que en mí mismo. Se llamaba Laura. 5 años juntos. 5 años construyendo una vida que yo creía sólida. Ella tenía esa sonrisa que te hacía olvidar todo lo malo, esa forma de mirarte como si fueras el único hombre en el mundo. O al menos eso pensé. Nos conocimos en una cafetería. Yo estaba trabajando en mi laptop, y ella se sentó frente a mí sin pedir permiso. Necesito cargar mi teléfono, dijo. Y tú tienes el enchufe. Así empezó todo. Así de simple. Rápido, intenso, perfecto. O eso parecía. Con el tiempo, construimos rutinas. Viernes de película. Domingos de desayuno en pijama. Planes de futuro. Incluso hablamos de comprar un apartamento más grande. Yo trabajaba mucho, sí. Pero siempre hacía espacio para ella. O al menos eso creía. Porque ahora, mirando atrás, las señales estaban ahí. Solo que yo no quería verlas. Todo empezó a cambiar lentamente. Primero, el teléfono. Antes lo dejaba en cualquier parte. Ahora, siempre boca abajo. Siempre con bloqueo. Siempre cerca. Es por el trabajo, decía. Después, los horarios. Tengo que quedarme más tiempo en la oficina. Salgo con mis amigas. Estoy cansada, hablamos mañana. Y yo aceptaba todo. Porque confiar era más fácil que dudar. Porque amarla era más fácil que enfrentar la posibilidad de perderla. Pero había cosas que no encajaban. Un mensaje que vi por accidente, te extraño. No era mío. Una llamada que colgó cuando entré en la habitación. Perfumes nuevos que no eran para mí. Y aún así, me convencí de que todo estaba bien. Porque el miedo a la verdad era peor que la mentira. Esa noche, la noche que lo cambió todo, no debía volver a casa temprano. Tenía una cena de trabajo. Cancelada a último momento. Pensé en sorprenderla. Comprar algo de vino. Quizá pedir comida. Hacer algo diferente. ¿Ridículo, no? Mientras yo pensaba en sorprenderla, ella ya tenía compañía. Recuerdo el trayecto en coche. La música baja. Mi mente tranquila. Incluso feliz. No tenía idea de que en menos de una hora mi vida se iba a romper en 1000 pedazos. Cuando abrí la puerta, todo parecía normal. Demasiado normal. Las luces encendidas. La televisión apagada. Su bolso en el sofá. Y ese silencio, ese maldito silencio que gritaba que algo no estaba bien. Entonces escuché el susurro. Y todo se vino abajo. Esa noche no dormí. Conduje sin rumbo durante horas. Mi cabeza era un caos. ¿Desde cuándo? ¿Quién era él? ¿Cuántas veces? Las preguntas me golpeaban una tras otra, sin descanso. Y lo peor era darme cuenta de que una parte de mí ya lo sabía.
Solo que elegí ignorarlo. Porque era más cómodo. Porque creía que el amor lo arreglaba todo. ¡Qué idiota fui! A las 3 de la mañana, estacioné frente a un bar vacío. Apagué el motor. Y por primera vez, sentí rabia. No tristeza. No dolor. Rabia. Una rabia fría, silenciosa, peligrosa. Porque en ese momento entendí algo. Ella no solo me había engañado. Me había convertido en un tonto. Y eso no iba a quedar así. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo tenía claro. Esto no terminaba esa noche. Esto apenas empezaba. Al amanecer, regresé al apartamento. No para hablar. No para gritar. Para observar. La puerta estaba cerrada. Todo en silencio. Entré despacio. La cama, hecha. Como si nada hubiera pasado. Como si lo que vi hubiera sido una pesadilla. Pero no lo fue. Y lo sabía. Caminé hasta la cocina. Había 2 copas en el fregadero. 2. Sonreí. No de felicidad. De claridad. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí cambió. El hombre que entró a ese apartamento la noche anterior ya no existía. Y el que salió esa mañana. No iba a perdonar. No iba a olvidar. Y definitivamente. No iba a perder. No le dije nada ese día. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera un tenemos que hablar. Nada. Y eso fue lo que más le desconcertó. Porque Laura estaba acostumbrada a tener el control. A girar la historia a su favor. A usar palabras bonitas como vendas para tapar heridas que ella misma provocaba. Pero esta vez, yo no iba a darle esa oportunidad. Pasé los siguientes días en un estado extraño. No era tristeza pura, tampoco era calma. Era como si mi mente se hubiera dividido en 2. Una parte aún la amaba. La otra, ya estaba planeando. Volví al apartamento como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando la vi. La besé en la mejilla. Incluso le pregunté cómo le había ido el día. Bien, normal, respondió, evitando mi mirada. Claro. Normal. La palabra me provocó una risa interna que tuve que tragarme. Observé todo. Cómo sostenía el teléfono. Cómo reaccionaba cuando sonaba. Cómo cambiaba el tono de voz cuando respondía mensajes. Era un juego ahora. Y yo estaba aprendiendo las reglas. Te noto raro, me dijo una noche, mientras cenábamos. ¿Raro? Respondí, levantando la vista. ¿Por qué? No sé, distante. Sonreí. Trabajo. La misma excusa que ella había usado tantas veces. La ironía casi me hizo reír. Ella sintió, pero no parecía convencida. Y por primera vez, la vi insegura. Eso me gustó más de lo que debería. No fue difícil confirmar lo que ya sabía. Un viernes, dijo que saldría con sus amigas. No me esperes despierto, añadió. Claro, respondí. Diviértete. Pero en lugar de quedarme en casa, la seguí. Sí. Lo hice. Y no me siento orgulloso. Pero tampoco me arrepiento. La vi salir del bar al que supuestamente iba. Sola. Subió a un taxi. La seguí. Y el destino no fue una casa de amigas. Fue un edificio. Uno que no conocía. Esperé afuera. 20 minutos. 30. 1 hora. Hasta que finalmente lo vi. El mismo tipo. El de mi cama. Salió a la ventana a fumar, sin camiseta, como si el mundo fuera suyo. Como si nada tuviera consecuencias. Apreté el volante con tanta fuerza que mis manos empezaron a temblar. En ese momento, todo encajó. No era algo reciente. No era un error. Era una doble vida. Y yo había sido el espectador ciego. Esa noche no hice nada.
No entré. No armé un escándalo. No golpeé a nadie. Porque entendí algo importante. Si reaccionaba desde la emoción, perdía. Y yo ya había perdido suficiente. No. Esto tenía que ser diferente. Frío. Calculado. Irreversible. Durante las siguientes semanas, me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía. Aprendí sus horarios. Sus mentiras. Sus patrones. Sabía cuándo salía. Con quién decía estar. Cuánto tardaba en responder mensajes. Incluso descubrí su contraseña. Sí. La misma que siempre usaba. Porque algunas personas no cambian, ni siquiera cuando engañan. Leí conversaciones. Mensajes que me revolvieron el estómago. Risas. Promesas. Planes. Palabras que antes eran mías. Con él ya no siento nada. Estoy esperando el momento adecuado. Tú eres diferente. Cada frase era un golpe. Pero también una pieza del rompecabezas. Y yo lo estaba armando con paciencia. Tenemos que hablar, me dijo un domingo por la tarde. Ah, claro. El clásico. Dime, respondí, tranquilo. Se sentó frente a mí, con esa expresión ensayada que ya conocía. Siento que estamos, distantes. Otra vez esa palabra. Distantes. Como si la distancia hubiera aparecido de la nada. ¿Tú crees? Pregunté. Ella suspiró. No sé, siento que algo cambió. La miré fijamente. Tal vez cambió. Silencio. Por un segundo, pensé que lo admitiría. Que confesaría. Que, por una vez, sería honesta. Pero no. Quizá es el estrés, dijo. O la rutina. Claro. La rutina. Siempre la rutina. Asentí lentamente. Sí, puede ser. Y en ese momento supe que no iba a haber arrepentimiento. No iba a haber disculpa sincera. Porque para ella, yo seguía siendo el mismo idiota de siempre. Y eso. Eso iba a ser su mayor error. Esa noche, mientras dormía a mi lado, la observé en silencio. Parecía tranquila. En paz. Como si no hubiera destruido nada. Como si no hubiera roto a nadie. Y ahí fue cuando tomé la decisión final. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a irme con dignidad silenciosa. No. Iba a darle exactamente lo que merecía. Pero no de la forma que ella esperaba. Porque lo que estaba a punto de hacer. No solo iba a romper su mundo. Iba a hacerlo frente a todos. Y cuando sucediera, no habría forma de que volviera atrás. A la mañana siguiente, le sonreí como siempre. Tengo una sorpresa para ti, le dije. Sus ojos brillaron. ¿En serio? Asentí. Te va a encantar. Y no mentía. Le iba a encantar. Hasta que fuera demasiado tarde. La sorpresa no fue impulsiva. Cada detalle estaba calculado. Cada palabra, cada momento, cada persona invitada. Porque si algo había aprendido en esas semanas, era que el daño silencioso no deja huella. Pero el daño público, ese se queda para siempre. ¿Una cena? Preguntó Laura, emocionada. ¿Con nuestros amigos? Sí, respondí. Hace tiempo que no hacemos algo así. Me abrazó. Ese abrazo me revolvió el estómago. Porque por un segundo, solo por un segundo, recordé a la mujer de la que me enamoré. Y dudé. Sí. Dudé. Pero entonces recordé los mensajes. Las risas. Las mentiras. Y la duda desapareció. Invité a todos. Nuestros amigos en común. Su mejor amiga. Incluso su hermana. Quería testigos. No por venganza, sino por justicia. O al menos eso me decía a mí mismo. La cena sería en nuestro apartamento. El mismo lugar. La misma mesa.
El mismo espacio donde ella había construido su mentira. Los días previos fueron extraños. Laura estaba más cariñosa que nunca. Más atenta. Más presente. Te amo, me dijo una noche, mirándome directamente a los ojos. Y ahí fue donde entendí algo aún peor. Ella no solo mentía. Ella podía decir te amo sin sentir absolutamente nada. Sonreí. Yo también. Mentí. Por primera vez. Y no se sintió mal. El día llegó. La casa estaba impecable. La mesa preparada. Las copas listas. Todo perfecto. Como una escena de película. Como una trampa. Los invitados comenzaron a llegar. Risas. Abrazos. Conversaciones triviales. Laura brillaba. Era el centro de atención, como siempre. Yo la observaba desde lejos. Y por dentro, estaba completamente vacío. ¿Y la sorpresa? Me susurró al oído. Dijiste que había algo especial. La miré. Sonreí. Paciencia. Sus ojos se iluminaron. No tenía idea. Ni la más mínima idea. La cena avanzó con normalidad. Historias. Recuerdos. Vino. Todo parecía perfecto. Hasta que me levanté. Quiero decir algo, anuncié. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas sobre mí. Laura sonrió, orgullosa. Seguro es algo bonito, dijo. Oh, si supiera. Respiré hondo. Y empecé. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, de verdad. Asentimientos. Sonrisas. Especialmente a Laura. Ella me miró, emocionada. Estos últimos 5 años han sido intensos. Silencio. He aprendido mucho. Pausa. Sobre el amor. Sobre la confianza. Otra pausa. Y sobre la traición. La palabra cayó como una bomba. Laura dejó de sonreír. ¿Qué? Pero no la dejé terminar. Saqué mi teléfono. Y lo conecté a la televisión. La pantalla se encendió. Y entonces. Todo salió a la luz. Mensajes. Conversaciones. Fotos. Pruebas. No una. No dos. Decenas. La habitación se llenó de silencio. Un silencio pesado, incómodo, insoportable. ¿Qué es esto? Gritó Laura, levantándose. Pero su voz ya no tenía poder. Porque todos estaban viendo. Todos estaban entendiendo. Esto, dije con calma, es la verdad. Su mejor amiga la miraba con incredulidad. Su hermana, con decepción. No es lo que parece, intentó decir. Solté una pequeña risa. Claro que no, y entonces dije su nombre. El de él. Y mostré la dirección. El edificio. Todo. La mentira completa. Eres un psicópata, gritó ella, con lágrimas en los ojos. No, respondí. Solo soy alguien que dejó de ser un idiota. Silencio otra vez. Pero esta vez, diferente. Pesado. Final. Ella intentó explicarse. Negarlo. Justificarlo. Pero ya era demasiado tarde. Porque la verdad, cuando se expone así, no tiene vuelta atrás. Uno a uno, los invitados comenzaron a irse. Sin palabras. Sin consuelo. Solo miradas. Miradas que lo decían todo. Cuando la puerta se cerró y nos quedamos solos. Laura se derrumbó. Literalmente. ¿Por qué hiciste esto? Susurró, rota. La miré. Y por primera vez, no sentí nada. Porque tú lo hiciste primero. Esa noche, ella se fue. Sin maletas. Sin dignidad. Solo, se fue. Y yo me quedé en el apartamento. En silencio. En paz.
O al menos eso creía. Porque lo que no sabía era que esto aún no había terminado. Que lo que venía después iba a cambiarlo todo. Pensé que todo había terminado esa noche. Que exponer la verdad sería suficiente. Que el cierre llegaría solo, como en esas historias donde el culpable cae y el herido encuentra paz inmediata. Pero no. La realidad no funciona así. El silencio del apartamento, después de que Laura se fue, no era paz. Era vacío. Un vacío incómodo, frío, persistente. Caminé por las habitaciones como si no fueran mías. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada objeto, una historia. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, sentí el golpe completo. No de la traición, sino de la pérdida. Porque, aunque ella me había destruido, también había sido mi vida durante 5 años. Y eso no desaparece de un día para otro. Los días siguientes fueron extraños. Demasiado tranquilos. Nadie me llamaba para preguntarme cómo estaba. Pero todos sabían. Porque claro, alguien grabó parte de la cena. Y como todo en este mundo, terminó circulando. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. Hermano, lo siento. No sabía que ella era así. Hiciste lo correcto. Palabras. Vacías. Porque nadie estaba ahí cuando cerré los ojos esa noche, y lo único que vi fue esa escena en la cama. Esa imagen, no se iba. Pasó una semana. Luego 2. Volví al trabajo. A la rutina. A la vida. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. Había una frialdad nueva en mí. Una claridad peligrosa. Empecé a entrenar. A comer mejor. A dormir poco. A reconstruirme. No por ella. Por mí. Cada día era una batalla silenciosa. Contra los recuerdos. Contra las dudas. Contra la tentación de escribirle. Porque sí, lo pensé. Más de una vez. Pero nunca lo hice. Hasta que ella lo hizo primero. Era de madrugada. El teléfono vibró. Un nombre que no veía desde hacía semanas. Laura. Me quedé mirando la pantalla. 1 minuto. 2. Y luego, abrí el mensaje. ¿Podemos hablar? Solo eso. 2 palabras. Después de todo. Después de todo. ¿Podemos hablar? Solté una risa seca. No de diversión. De incredulidad. No respondí esa noche. Ni al día siguiente. Pero ella insistió. Mensajes. Llamadas. Audios. Por favor. Necesito explicarte. Cometí un error. Error. Esa palabra otra vez. Como si todo se pudiera reducir a un simple fallo. Como si no hubiera habido decisiones. Mentiras. Repeticiones. Como si yo fuera lo suficientemente ingenuo para creerlo. Pasaron 3 días. Y entonces, decidí verla. No por amor. No por nostalgia. Por cierre. O eso me dije. Quedamos en una cafetería. La misma donde nos conocimos. Irónico, ¿no? Llegué primero. Me senté en la misma mesa. Y por un segundo, todo volvió. Ese primer día. Esa primera sonrisa. Ese inicio. Y entonces ella entró. Pero ya no era la misma. Se veía, más pequeña. Más frágil. Más humana. Se acercó lentamente. Hola. Asentí. Hola. Silencio incómodo. Pesado. Real. Lo siento, dijo finalmente. Directo. Sin rodeos. La miré. Esperando algo más. Fui una idiota, añadió. No supe valorar lo que tenía. Clásico. Predecible. Tarde. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté.
No por curiosidad. Por necesidad. Ella bajó la mirada. No lo sé, supongo que, me sentía vacía. Solté una pequeña risa. ¿Y eso te dio derecho a romperme? No respondió. Porque no había respuesta. Lo terminé con él, dijo rápidamente. No significaba nada. Ahí fue. Ese momento. Esa frase. La que cambió todo. Porque en ese instante entendí algo que no había visto antes. No era solo que me hubiera engañado. Era que pensaba que podía volver. Que yo estaría ahí. Esperando. Disponible. Como siempre. Quiero arreglarlo, continuó. Podemos empezar de nuevo. La miré fijamente. Y por primera vez desde que la conocí. No vi a la mujer que amaba. Vi a alguien más. Alguien que ya no tenía lugar en mi vida. Sonreí. Pero no como antes. Diferente. Final. No una sola palabra. Y fue suficiente. Ella se quedó congelada. No. Negué con la cabeza. No hay nosotros otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, te amo. Respiré hondo. Y respondí con calma. Yo también te amé. Pasado. Marcado. Irreversible. Me levanté. Sin drama. Sin gritos. Sin venganza. Porque ya no la necesitaba. La verdadera venganza ya había pasado. Y no fue la cena. No fue la humillación. Fue esto. Irme. Elegirme. No volver. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El aire se sentía diferente. Más ligero. Más real. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí algo nuevo. No era felicidad. No era tristeza. Era libertad. Meses después, alguien me dijo que Laura había intentado volver varias veces. Que hablaba de mí. Que se arrepentía. Que decía que lo había perdido todo. Quizá era cierto. Quizá no. Pero ya no importaba. Porque mientras ella miraba atrás, yo seguía adelante. Aprendí algo en todo esto. El amor no te rompe. Las personas sí. Y cuando lo hacen, no se trata de vengarse. Se trata de no permitir que lo vuelvan a hacer. Esa noche, en mi cama, dormí solo. Pero en paz. Y por primera vez. Eso fue suficiente.